Buenas tardes, vamos a seguir con la clase 3 de estática. En este video vamos a ver el punto de aplicación de la fuerza resultante y el ejercicio 4 de la guía de cuerpos extensos. Bien, bueno, primero hablemos del punto de aplicación de la fuerza resultante. Nosotros vamos a tener un cuerpo de forma genérica, como el que ya habíamos dibujado en alguna oportunidad, algo así, no nos interesa la forma del cuerpo, sobre el cual tenemos aplicadas distintas fuerzas. Una fuerza F1 por acá y otra fuerza F2 por acá, por ejemplo. Bien, les ponemos nombre identificatorio, F1, F2, y definimos un centro de rotación o un centro de momentos, como habíamos hablado en los videos anteriores. Acá, por ejemplo. Definido el centro de rotación, puedo establecer el vector R1 desde el centro de momentos hasta el punto de aplicación de la fuerza 1 y puedo determinar el vector R2 desde el centro de momentos hasta el punto de aplicación de la fuerza F2. Este sistema tiene una determinada traslación en el tiempo y una determinada rotación en el tiempo. La traslación, como vimos, está definida o queda bien definida por la fuerza resultante y la masa del objeto. La fuerza resultante es la sumatoria de cada una de las fuerzas actuantes en nuestro objeto. Esto para caracterizar la traslación o el efecto de traslación. Para caracterizar el efecto de rotación tenemos que hablar del momento resultante respecto al centro de momentos. En este caso el momento O. Este momento resultante es la sumatoria de los momentos de cada una de las fuerzas Fi respecto al centro de momentos O, como habíamos visto anteriormente. La fuerza resultante caracteriza parte de lo que va a pasar traslacionalmente con el cuerpo y el momento resultante las rotaciones. Muy bien, ya hemos visto cómo calcular la fuerza resultante y el momento resultante de un determinado sistema de fuerzas en distintos ejercicios de los anteriores videos. Ahora nuestro objetivo es, dado que pudimos calcular la fuerza resultante y el momento resultante, ¿será que puedo tomar el mismo cuerpo? Bueno, vamos a dibujarlo un poco más bonito. El mismo cuerpo con el mismo centro de momentos y reemplazar a todo mi sistema de fuerzas, en este caso a mis dos fuerzas, por una sola, por ejemplo, por esta fuerza. Ubicada en un determinado punto respecto al centro de momentos. Pero no cualquier fuerza y no en cualquier punto, sino que a esta única fuerza que reemplaza a las dos originales, quiero que me produzca el mismo efecto de traslación y el mismo efecto de rotación. Va a ser una única fuerza, así que esta fuerza tiene que ser la fuerza resultante del sistema anterior. ¿Por qué? Porque siendo la misma la fuerza resultante, es decir, la suma de F1 más F2, me garantiza tener el mismo efecto de traslación. ¿Y dónde lo ubico? ¿Dónde va este R resultante? Este vector que me ubica la fuerza resultante. Porque yo también quiero el mismo efecto de rotación. Quiero que mi fuerza resultante, ubicada en este punto de R resultante, me produzca también el mismo momento que el sistema original. Entonces puedo hacer que el R resultante que desconozco, porque no sé dónde aplicar la fuerza, producto vectorial por la fuerza resultante que está reemplazando al sistema de fuerzas original, me dé como resultado el momento resultante. Dicho de otra manera, esta fuerza resultante yo la puedo calcular y reemplazar acá, haciendo F1 más F2. ¿sí? En nuestro caso, esta fuerza resultante es F1 más F2. También puedo calcular el momento resultante, haciendo el momento de la fuerza 1
respecto a O más el momento de la fuerza 2 respecto a O. Cada momento en particular, ¿cómo se calculaba? Era R1 cruz F1, lo vimos en videos anteriores, para el momento de la fuerza 1, y para el momento de la fuerza 2 va a ser R2 cruz F2. Bien, esto si tenemos dos fuerzas, si tenemos tres, hay F3, F4, F5, momento de F3, F4 y F5. Pero nosotros ya sabemos calcular esta fuerza resultante y este momento resultante, lo vimos en videos anteriores. Puedo reemplazar la fuerza resultante acá y el momento resultante acá, y obtener dónde tengo que ubicar la fuerza resultante. Muy bien, esta es la fórmula a utilizar. Entonces, ya sabemos calcular la fuerza resultante y el momento resultante. Ahora lo que queremos calcular es dónde ubico esa fuerza resultante. Y el vector que me ubica la fuerza resultante es este R resultante, desde el origen o centro de momentos hasta donde aplico la fuerza. Entonces, la fuerza resultante la conozco, el momento resultante lo conozco, quiero obtener esto. Y esta ecuación me sirve para despejarlo, como vamos a ver en el ejercicio 4 de la guía, que es el único ejercicio en el que nos piden esto, pero en los exámenes aparece. ¿Está bien? Bueno. Entonces, repasemos el porqué de esta fórmula. Esta fórmula tiene entidad porque quiero que mis dos fuerzas se reemplacen por una sola, que sea igual a la fuerza resultante, así tiene el mismo efecto de traslación. Y quiero que esta fuerza resultante ubicarla en un punto tal que produzca el mismo momento resultante que el sistema original, para que tenga también el mismo efecto de rotación. Entonces, mi fuerza resultante, que la conozco, ubicada en un punto tal que desconozco y quiero calcular, tiene que producir el momento resultante original para que tenga el mismo efecto de traslación y el mismo efecto de rotación. Y a partir de esta fórmula despejo RR. Los pasos son los siguientes en este tipo de ejercicios. Primero, calculo la fuerza resultante. Segundo, calculo el momento resultante. Y tercero, reemplazo la fuerza resultante y el momento resultante en la fórmula recuadrada arriba. ¿Está bien? Calculo primero la fuerza resultante, el momento resultante, con las fórmulas que ya vimos. Los reemplazo acá, fuerza resultante, de acá momento resultante, y obtengo el R resultante. Que hay unas complicaciones, no puedo pasar dividiendo la fuerza porque la división de vectores no está definida. Veremos cómo lo haremos. ¿Está bien? Pero estos son los pasos a seguir. Bien, los primeros dos pasos son conocidos, fuerza resultante, momento resultante. El nuevo paso es reemplazar acá en esta fórmula y despejar RR. Bien, R resultante es el vector posición del punto de aplicación de la fuerza resultante. Vamos a poner por formalidad lo que significa RR es el vector posición del punto de aplicación de la fuerza resultante. Muy bien. Y este es nuestro objetivo, conseguir dónde aplico la fuerza resultante. Bien, entendido esto, vamos al ejercicio de la guía que trabaja solicitándonos esto, que es el ejercicio 4. Muy bien. Este que tenemos acá. Nos dice, ejercicio 4. El sistema de fuerzas de la figura, esta es la figura, está aplicado a una barra de peso despreciable. El peso de la barra puedo no tenerlo en cuenta. En el siguiente video veremos qué pasa con el peso de la barra, si es que tiene. Si está despreciable como acá, ni lo tengo en cuenta. Encuentre la resultante del sistema. Acá nos están pidiendo la fuerza resultante, su ángulo de inclinación, lo que significa el ángulo de la fuerza resultante,
Cuando calculo la fuerza resultante, también quiero calcular su módulo. El módulo de la fuerza resultante, como habíamos visto hace tiempo en los videos, ¿sí? Quiero la fuerza resultante como vector, el módulo de la fuerza resultante y el ángulo de inclinación de la fuerza resultante. Esto ya lo sabemos calcular. ¿Y dónde la ubicaría? ¿Dónde ubicaría la fuerza resultante? Significa el RR. Me están pidiendo esa nueva magnitud que estamos viendo ahí, el vector posición de la fuerza resultante. Pero para calcular esto necesito la fuerza resultante y también voy a tener que calcular el momento resultante. No puedo sin calcular el momento resultante. Entonces, ¿dónde la ubicaría a esta fuerza resultante si esta reemplazara el sistema de fuerzas? Lo que dijimos recién. Tengo una determinada cantidad de fuerzas, saco todas y pongo sobre la fuerza resultante. ¿Dónde la pongo para que produzca el momento resultante? Bueno, vamos a tener que calcular la fuerza resultante, su módulo, su ángulo, el momento resultante y a partir de eso y aplicar esta ecuación, calcular el R resultante. ¿Dónde ubico la ubicación de la fuerza resultante? Muy bien. Esa es la premisa del asunto. Ahora lo que viene es analizar la figura para ver qué tenemos. ¿Está bien? Vamos con esa. Tengo una barra en azul. Acá tengo un punto B que nos indica que quieren que calculemos el centro de momentos acá, que pongamos el centro de momentos en el punto B, es el único punto que nos indican. Si no, vos lo podés poner donde vos quieras. Si no se te indica, lo podés tomar arbitrariamente. Y tenemos fuerzas. Tenemos esta fuerza de 7 Newton, esta de 4 Newton, esta de 9 Newton, esta de 8,5 Newton y esta de 6 Newton. Vemos que este ángulo es de 60 grados, este de 20 grados, este está horizontal, este está vertical y este está vertical. La distancia entre este extremo y este son 0,3 metros, entre este y este punto son 0,9 metros y entre este y este son 0,4 metros. Perfecto. Bueno, perfecto. Hagamos un diagrama de cuerpo libre. Primero hagamos un diagrama de cuerpo libre, como habíamos aprendido. Hagámoslo tranquilamente. Voy a poner un eje horizontal, eje X, un eje vertical, eje Y, este es el eje X, este es el eje Y, y el eje Z que sale de la pizarra o de la pantalla. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ubicamos las fuerzas. Primero dibujo mi barra. Mi barrita está por acá. La tengo desde este punto extendida hacia la izquierda. Esta es mi barra. De espesor despreciable también, porque no me lo dice. Bien, acá tengo mi centro de momentos, en el origen de coordenadas. Muy bien, perfecto. Y dibujo las fuerzas intervinientes. Vamos a darle nombre a cada fuerza, ¿estamos? A esta de acá la voy a llamar F1. A esta de acá la voy a llamar F2. A esta la llamaremos F3. A esta la voy a llamar F4. Y a esta la voy a llamar F5. Muy bien, perfecto. Tenemos los módulos de todas estas fuerzas, así que vamos a expresarlos en el gráfico. ¿Estamos? Le ponemos módulo igual para expresarlo directamente sobre el gráfico. El módulo de F1 son 7 Newton. El módulo de F2 son 4 Newton. El módulo de F3 son 9 Newton. El módulo de F4 son 8,5 Newton.
Y el módulo de F5 son 6 newton. Genial. Ahora agregamos los ángulos también. Este ángulo de aquí vale 60 grados. Este ángulo de aquí vale 20 grados. Luego otro ángulo que nos puede interesar es este, que es de 180 menos 20, son 160. Por simple inspección, ¿sí? Fácil. Luego tenemos las distancias. Sabemos que entre acá y acá tenemos 0,3 metros. De acá, de la fuerza 1 a la fuerza 3, tenemos 0,9 metros. Y de la fuerza 3 al origen, tenemos 0,4 metros. Es importante hacer este ejercicio de realizar el diagrama de cuerpo libre porque se suele solicitar también en los exámenes y ayuda a la claridad del problema. Bien. Bueno. Perfecto. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Cuando tenemos un cuerpo extenso, el diagrama de cuerpo libre se hace dibujando a todo el esquema. Bien. Y tomo como centro de rotación este, ENO, que en realidad es el punto B, ¿no es cierto?, en el gráfico, así que le vamos a poner B. Bueno, primero la fuerza resultante. Vamos primero con la fuerza 1. Teníamos que descomponer las fuerzas. Fuerza 1. La fuerza 1 en X, ¿cuánto vale? Bueno, veo que la fuerza 1 está vertical hacia abajo, no tiene componente en X. Lo puedo calcular con el módulo y el ángulo polar, pero ya vemos que vale 0 newton. La fuerza 1 en Y, ¿cuánto vale? Y bueno, es vertical y hacia abajo, como va hacia abajo es negativa esta componente. Vale menos 7 newton. Perfecto. La fuerza 2, pongámosla por acá, ¿sí? Fuerza 2. Fuerza 2 en X primero va a ser el módulo de la fuerza 2 que vale 4 newton. Recuerden, es módulo por coseno del ángulo polar, que en este caso es 60 grados. Y la componente ni de la fuerza 2 es módulo de la fuerza 2, que es 4 newton, por el seno del ángulo polar. Descomponemos la fuerza 2. Módulo por coseno componente en X, módulo por seno componente en Y. Agarramos la calculadora y ponemos 4 por coseno de 60, nos da 2, exactamente, 2 newton en X. Positivo, como tiene que ser porque va hacia la derecha. Y el seno da 4 por seno de 60, que nos da aproximadamente 3,46 newton. Positivo, como tiene que ser porque va para arriba. Ya tenemos F1 y F2. Vamos con F3, muy fácil. F3 en X. Notemos que F3 está vertical. Ya sabemos que la componente en X vale 0 newton. Y F3 en Y está vertical hacia abajo, así que a su módulo le tengo que poner un signo menos. Si es 9 newton, como es para abajo, es menos 9 newton. Muy bien, cuidado con eso. Ahora vamos con F4. Bien, la ponemos por acá. F4 en X. Es esta de acá. La tengo que descomponer en X y en Y. Va a ser módulo de la fuerza, que es 8,5 newton, por coseno del ángulo polar. Que cuidado, que recuerden que el ángulo polar es respecto al eje de X positivo. Por eso puse este de 160, no es este 20. ¿Está bien? 160 grados. Y su componente en Y es el módulo, que es 8,5 newton, por el seno del ángulo polar. Seno de 160 grados. Y esto nos da
8,5 por coseno de 160 nos da aproximadamente menos 7,99 newton. Y el de abajo, la componente ni es 8,5 por seno de 160, nos da aproximadamente 2,91 newton. Nótese que la componente en X nos dio negativa. Y claro, si va para la izquierda, está bien. Y la componente en Y nos dio positiva. Y claro, si va para arriba, perfecto. Y por último, F5. Epa. F5. F5 en X y F5 en Y. Esta también es muy fácil. F5 está horizontal, así que solo tiene componente en X. Está con la X positiva, así que vale 6 newton la componente en X. Directamente es el módulo. Y la componente en Y vale 0 newton porque no tiene componente en Y, está sobre el eje X. Bien, se desarrolla sobre el eje X. Una vez que descompusimos las fuerzas, podemos sumar X con X e Y con Y y obtener la resultante. La fuerza resultante en X vamos a obtener y la fuerza resultante en Y. Recuerden que yo no puedo hacer directamente 7 más 4 más 9 más 8,5 más 6. Eso no tiene sentido. Sumar los módulos de la fuerza no tiene ningún tipo de sentido. Hay que descomponer en X y en Y, porque es una magnitud vectorial. Entonces, ¿cómo nos queda? La fuerza resultante en X va a ser sumar X con X con X con X con X. Y la resultante en Y va a ser sumar Y con Y con Y con Y y con Y. Muy bien, entonces vamos poniendo primero en X 0 en X más 2 más 0, vamos poniendo esa, 0 más 2 más 0, 0 newton más 2 newton más 0 newton más menos 7,99, menos 7,99, hay que respetar el signo, si es negativo es negativo, más 6, que lo tenemos por acá. ¿Y en Y qué vamos a tener? Bueno, ahí nos fijamos. En Y tenemos menos 7, 3,46, vamos poniendo esas dos, menos 7 newton más 3,46 newton menos 9 newton más 2,91 newton. Esto lo hacemos más rápido porque ya vimos ejemplos de cálculo de la fuerza resultante, más 0 newton. Se supone que esto a esta altura lo tienen que tener bien, si no por favor vayan y repásenlo. Bien, hacemos estas cuentas. Primero la de arriba, 0 más 2 más 0, menos 7,99 más 6. Esta cuenta nos da 0,01 newton positivo. Y la componente en Y de abajo nos da menos 7 más 3,46 menos 9 más 2,91 más 0. Nos da menos 9,63 newton. Esta es la fuerza resultante. Entonces expresemos bien la fuerza resultante, ¿sí? La fuerza resultante va a ser igual a un vector que tenga componente en X 0,01 newton. Vamos a ponerlo con los versores canónicos que queda más bonito. Esta es la componente en X por versor Y, más la componente en Y que es menos 9,63 newton que la acompaña el versor J. Este es el vector fuerza resultante. Ya lo tenemos. Recuerden que no basta con expresar el vector, sino que tenemos que expresar su módulo y su ángulo. Entonces ahora calculemos su módulo. El módulo de la fuerza resultante va a ser la componente en X,
0,01 newton al cuadrado más la componente Ni, que es menos 9,63 newton al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Recordando Pitágoras, ¿sí? Esas cosas ya las tenemos que tener bien en claras. 0,01 al cuadrado más menos 9,63 al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada nos da aproximadamente 9,63 newton. ¡Ey! Pero si este vale 9,6. Claro, este 0,01 prácticamente no pesa. Son decimales mucho después de la coma. Entonces nos queda prácticamente 9,63. Está perfecto matemáticamente. Ahí está. El módulo. Y ahora queremos el ángulo. Si vemos a qué cuadrante pertenece esta fuerza, si ponemos un eje horizontal y un eje vertical, vemos que tiene componente en X positiva y componente en Y negativa. Esta fuerza pertenece al cuarto cuadrante, ¿sí? Ya sabemos graficar vectores, recuérdenlo. Si no, por favor, chequen los videos. Y es una fuerza que está en el cuarto cuadrante, entonces no hay problemas con el arco tangente. Recuerden que el ángulo, que también lo queremos calcular, el ángulo de la fuerza resultante, es igual a el arco tangente de la componente Ni, que en este caso vale menos 9,63 newton, dividido la componente en X, que es 0,01 newton. Hicimos muchos problemas en los videos anteriores de calcular el ángulo. Con arco tangente de componente Ni del vector dividido componente en X. Cuando estamos en el segundo o tercer cuadrante, a esta cuenta había que sumarle 180 grados. Pero ahora no estoy ni en el segundo ni en el tercero, estoy en el cuarto, así que no hay problema, es esta cuenta. Esta cuenta nos da arco tangente de menos 9,63 dividido 0,01. Lo ponemos en la calculadora y nos da menos 89,94 grados. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que el largo de la fuerza resultante vale 9,63. Y este ángulo de menos 89 es, yendo desde el eje X positivo hasta el vector, este ángulo es de menos 89,94 grados. Muy bien, es negativo porque vamos en sentido horario. Está perfecto el ángulo, ¿eh? Si lo querés expresar positivo, cuando estás en el cuarto cuadrante, la calculadora siempre te va a tirar un número negativo, un ángulo negativo, porque vas en sentido horario. Bien, y ahí se computa negativo el ángulo. Pero, si lo querés expresar positivo, tomás el menos 89,94 grados y le tenés que sumar 360 grados. Esto es para dejar un ángulo que está negativo positivo. Este 360 grados no tiene que ver con los 180 que vimos antes. ¿Está bien? Y ahora nos da 270,06 grados. Muy bien. Podés dejarlo como menos 89,94 o como 270,06. Estos 270 es yendo en sentido horario. Muy bien. Perfecto. Acá entonces ya tenemos el ángulo, la fuerza resultante, su módulo y su ángulo polar. 10 puntitos. 10 puntitos. Bueno, ahora nos falta calcular el momento resultante. Hagámoslo por aquí a la izquierda para facilitarnos con el gráfico, ¿está bien? Tengo 5 fuerzas, hay 5 momentos para calcular. Primero vamos con la fuerza F1. Bien. Grafico, ¿cómo era el método? Grafico su línea de acción en amarillo, por ejemplo, vos usas el color que quieras, y después grafico su brazo de palanca, que es ir desde el centro de momentos que está acá hasta la línea de acción cayendo a 90 grados.
Entonces veo que el brazo de palanca vale la longitud de toda la barra. Vale 0,9 metros más 0,4 metros. Nos da 1,3 metros. Bien. Y si yo dejo fijo el punto B, porque es mi centro de momentos, y tiro para abajo con un piolín, el sentido de giro de la barra es antihorario, positivo. Entonces, nos queda 1,3 metros positivo con 7 newton. Nos va a quedar, vos retrocede el video si necesitas el grafiquito, ¿sí? Que el momento de la fuerza 1 respecto al centro de momentos, vamos a ponerle punto B, va a ser positivo porque es en sentido antihorario, son estos 1,3 metros y son 7 newton de fuerza. Versor K. Esto nos da, agarramos la calculadora y ponemos 1,3 por 7. Nos da 9,1. Más 9,1 newton metro versor K. Perfecto. Ahora vamos con la fuerza 2. Bien, la fuerza 2 la tengo acá. Epa. Sé que esta fuerza 2 tiene dos componentes. Tiene una componente horizontal que no aporta momento, que es una componente paralela, y una componente perpendicular que se aporta momento. Esta es la F2 perpendicular, que es la que aporta momento, ¿sí? Y esta es la F2 paralela. Bien. Entonces veamos. Primero, el momento, descomponemos la fuerza y hacemos así, fíjate. El momento de la fuerza F2 paralela respecto a B. La componente paralela, notemos que su recta de acción es esta, pasa por el centro de momentos. Así que habíamos dicho que cuando la recta de acción de la fuerza pasa por el centro de momentos no produce momentos. Claro, la componente paralela nunca produce momentos. Esto va a ser 0 K versor. Pero la que sí produce momentos es la fuerza perpendicular. Bien. Entonces, el momento de F2 perpendicular va a ser, primero, esta fuerza 2 perpendicular, fijo en B. ¿Hacia dónde va a ser girar? Fijo acá en B, tiro con un piolín para arriba y claro, va a girar en sentido antihorario, perdón, horario. Así que va a ser negativo. Sentido horario negativo. ¿Está bien? Lo ponemos acá. Negativo. ¿Y qué valor? Bueno, dibujo su recta de acción. Esta vertical de acá. Dibujo el brazo de palanca en azul. Este de acá. Vamos a ponerle en azul. Este es el brazo de palanca. ¿Cuánto vale el brazo de palanca? Ahí vale toda la longitud de la barra menos estos 0,3 metros. Toda la longitud de la barra vale 0,9 más 0,4, 1,3. Menos 0,3, esta longitud es de 1 metro. Hago el total de 1,3 y le resto estos 0,3. ¿Se ve? Y me queda 1 metro. Entonces es menos 1 metro. Vamos a sacarle ahí. Menos 1 metro. Por la fuerza, el módulo que vale 4 newton. Pero, cuidado, porque ahora es la fuerza perpendicular, no es la fuerza de 4 newton. Entonces tengo que conseguir este cateto, el de la fuerza perpendicular. ¿Cómo lo hago? Tengo este triángulo rectángulo, cateto, cateto, hipotenusa. Y este es el cateto opuesto. Hay que recordar trigonometría. El cateto opuesto, que es el de la fuerza perpendicular, es el módulo. Es el módulo, que es de 4 newton,
por el seno del ángulo, que es de 60 grados. Bien. Esto por K-versor. Todo esto es F2 perpendicular, que sale de este triángulo, ¿sí? Pusimos este triángulo de F2 paralela, F2 perpendicular y F2 módulo. Y este es el ángulo de 60 grados. Con trigonometría, conociendo la hipotenusa y este ángulo, con el seno sacamos el otro lado. ¿Está bien? Esta cuenta nos da menos 1 por 4 por seno de 60, que nos da menos 3,46 Newton metro versor K. Bien. Bien, ahí tengo el momento de la fuerza 2 perpendicular. Está perfecto. Diría alguna pregunta, pero no están presentes. Le estoy hablando a una pared. Así que bueno, la componente paralela no ejerce momento. La componente perpendicular uso el brazo de palanca, pero recuerden que no puedo tomar los 4 newton. Tengo que descomponer este triángulo en componente horizontal y vertical, y solo tomar la vertical. Por eso este 4 newton lo multiplicamos por seno de 60. Hay que saber muy bien trigonometría. Si no, por favor, revísenlo. Vamos con el momento de la fuerza 3 respecto al punto B. ¿Sí? Bien. La fuerza 3 que está acá abajo. Yo dejo fijo el punto B y tiro con un piolín para abajo. ¿Hacia dónde va a girar? Claro, va a girar en sentido antihorario. Es positivo. Perfecto. Primero me fijo el sentido de giro. Después me fijo la distancia. Para eso dibujo la línea de acción de la fuerza. Está acá, en amarillo. Y dibujo el brazo de palanca, que está acá, en azul. Este brazo de palanca, ¿cuánto vale? 0,4 metros. Me lo dice acá abajo. Entonces es una distancia de 0,4 metros. Escribámosla. 0,4 metros. ¿Por qué fuerza? Bueno, vale 9 newton. Esta componente ya es perpendicular. Versor K. Igual a 0,4 por 9 nos da más 3,6 newton metro K versor. Bien. Ya tenemos el momento de la fuerza 3. Y nos falta el momento de la fuerza 4 y 5, que son muy fáciles. Lo dejo para ustedes. ¿Cuánto vale? Bien, escribámoslo acá primero. Escribamos. Nos falta el momento de la fuerza 4 respecto a B y el momento de la fuerza 5 respecto a B. Fíjense. Primero fijémonos si valen 0. Para eso, ¿qué hago? Marco el centro de momentos con algún colorcito, por ejemplo en verde acá, y me fijo la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza 4 es esta de acá. Pasa por el centro de momentos. Toda la línea amarilla corta el centro de momentos. Ya habíamos concluido que cuando eso pasa, el momento es el vector nulo, el cero vector. 0 K versor. Y a ver qué pasa con F5. Realizo su recta de acción, que es esta, en amarillo. ¡Ey! Y veo, su recta de acción pasa por el centro de momentos también. No aporta momentos. ¡Genial! Nos resimplifica la vida. 2 momentos menos a calcular. Entonces nótese, el momento de la fuerza 4 y 5 es 0.
porque pasa su línea de acción por el centro de momentos. Calculamos el momento de la fuerza 3 y el momento de la fuerza 1. Pero cuando tenemos una fuerza así inclinada, descomponemos la fuerza en componente paralela y perpendicular. Sabemos que la componente paralela no realiza momento porque su línea de acción pasa por el centro de momentos, y su componente perpendicular sí. Entonces hacemos fuerza por distancia con el signo adecuado, pero no con los 4 newton. Tengo que descomponer con triángulos rectángulos la componente perpendicular que necesito, con el seno o coseno según corresponda. ¿Está bien? Y ahí tenemos los momentos de las 5 fuerzas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Y con esos momentos parciales calculo el momento resultante, acá abajo. El momento resultante respecto al punto B va a ser igual a el momento de la fuerza 1, que nos había dado 9,1 Nm K, positivo. 9,1 Nm K, este es positivo, más el de la fuerza 2, que nos había dado 0 el paralelo, así que no lo pongo, y menos 3,46 el perpendicular. A ver, menos 3,46 Nm K versor, más el de la fuerza 3, que vale 3,6 Nm K, más 3,6 Nm K, y el de la 4 y 5 que valen 0, así que ni vale la pena ponerlos. Dejamos así. Y esto nos da un momento resultante de 9,1 menos 3,46 más 3,6. Nos da 9,24. 9,24 Newton metro K versor. Positivo nos dio. Que sea positivo nos indica que el sentido de giro resultante va a ser antihorario. ¿Está bien? Esto nos habla del efecto resultante en la rotación, y que nos haya dado positivo indica que el sentido de giro va a ser antihorario. Este más indica que el sentido de giro respecto al punto B será antihorario. Bien, por eso nos dio positivo. Ya tenemos la fuerza resultante acá y el momento resultante acá. Ahora recordemos que tenemos que calcular la posición de la fuerza resultante. ¿Dónde ubico en esta barra a la fuerza resultante? Sé que la fuerza resultante tiene esta forma. ¿Pero la ubico en este punto? ¿O la ubico más para acá? ¿O la ubico más para acá? ¿Dónde la ubico? Bueno, tenemos que descubrir dónde ubicamos la fuerza. Entonces, recordando nuestra teoría, ya viendo que tengo fuerza resultante y momento resultante, nuestro primer caso era calcular fuerza resultante, nuestro segundo paso era calcular el momento resultante, y el tercero era reemplazarlo en esta fórmula que tenemos acá. Eso vamos a hacer. Tenemos que reemplazarlo en la siguiente fórmula. El momento resultante respecto a B es igual al R resultante respecto a B cruz la fuerza resultante. Esa era nuestra gran fórmula, donde la fuerza resultante y el momento resultante ya los conozco. Nos falta conocer el R resultante, pero el R, y esta simplificación hay que hacerla, resultante respecto a B, está sobre la barra. Se encuentra en un punto sobre la barra. Hay que aplicar la fuerza resultante en un punto sobre la barra. Y la barra está sobre el eje X. En consecuencia, es un vector que solo tiene componente
en X. Este vector tiene solo componente en X. R resultante en X respecto a B. Versor Y. Vale 0 en J y vale 0 en K. ¿Por qué? Gráficamente. Si volvemos acá, imagínense que la fuerza resultante está acá. Bien, esta es la fuerza resultante. Supónganse que la tengo que ubicar acá. El vector que yo estoy buscando es uno que va desde el punto B, que pongo en negro, hasta esta fuerza. Este es el R resultante. Tiene que apuntar, tiene que estar sobre la barra esta fuerza. Y la barra está en el eje X. Entonces este vector negro va a estar sobre el eje X. Lo que significa que no tiene ni componente en Y, ni componente en Z. Solo en el eje X. Por lo tanto, le asigno solo una componente en X. Eso me simplifica el problema, porque si no tendría que buscar su componente en X, en Y y en Z. Pero ya que sé que va a estar sobre la barra, puedo anular la componente Y en Y y en Z. Y mira, va a pasar lo siguiente. El momento resultante nos dio igual a, lo reemplazo, 9,24 Nm. 9,24 Nm K versor. Y acá sí voy a tener que hacer el producto vectorial, che. No nos queda otra. ¿Estamos? Bueno, sí se puede hacer de otra manera, pero lo vamos a hacer de esta. Y acá tengo que hacer este producto vectorial. Lo hacemos, no hay ningún problema, es fácil. Si lo practicaste, es fácil. Hay que poner I, J, K. Y después había que poner las componentes del primer vector, que es el de R, que lo tengo acá. Tiene solo componente en X. Rx en B, 0 en Y y 0 en Z. Genial. Y después el de la fuerza resultante, que lo tenemos por acá arriba. 0,01 newton en X tiene acá queda una línea que no tiene que quedar. Menos 9,63 newton en Y. Vamos a ponerlo mejor. ,01 newton en X y menos 9,63 newton en Y, la fuerza. Y en Z vale 0 porque no tiene componente en Z la fuerza. Bien, y hay que hacer esta cuenta. Yo no puedo pasar dividiendo la fuerza porque la fuerza es un vector y no existe la división de vectores. Entonces sí o sí tengo que hacer esta cuenta y ver qué pasa. Entonces hagámosla, no hay ningún problema. Nos va a quedar 9,24 newton metro de este lado, versor K, igual a, agarro Y, tacho fila, tacho columna y nos queda este cuadrito. Nos va a quedar 0 por 0, 0. Menos 9,63 por 0, 0. Esta primera nos queda 0 por Y. Agarro J, tacho fila, tacho columna. Nos queda Rx por 0 nos da 0. Y 0,01 newton por 0 nos da 0. También nos va a quedar más 0 por J. Y después agarro K. Tacho fila, tacho columna. Y hacemos la multiplicación cruzada. Entonces nos va a quedar más K por la primera multiplicación cruzada, que es Rx por menos 9,63. Rx en B por menos 9,63 newton menos esta multiplicación cruzada menos la otra, que es la de 0,01 por 0.
que nos da 0. 0 por algo nos da 0. Entonces solo prevalece esta. Y esto está multiplicando por K versor. Lo hicimos más rápido el producto vectorial para ganar tiempo. Se supone que hicieron todos los ejercicios de la guía de vectores, ¿está bien? Bueno, este 0 se anula, este 0 se anula y nos queda este nomás. Entonces planteamos. Nos queda 9,24 Newton metro K versor igual a menos 9,63 Newton por Rx en B. K versor. Esta es una igualdad de vectores. Tengo componente en K con componente en K. Bien. Y para que las componentes en K, en Z, sean iguales, el resto de los números tienen que ser iguales. La K puede desaparecer. Y además acá se simplifica el Newton con el Newton. Y nos queda el metro nomás. Entonces nos queda 9,24 metros igual a menos, el menos es muy importante, 9,63 por el Rx respecto a B. ¿Sí? Y ahora despejo. Ahora un numerito sí lo puedo pasar dividiendo. El 9,963. Entonces nos va a quedar R resultante en X desde el punto B. Va a ser el 9,24 metros dividido menos 9,63. Y esto nos da, más dividido menos es menos. Nos va a dar negativo. ¿Está mal? No. Ahí lo explicamos. Es 9,24 dividido 9,63. Nos queda 0,96. 0,96 en metros. Acá tenemos el resultado. ¿Dónde tengo que ubicar la fuerza resultante? En menos 0,96 metros respecto al punto B. ¿Qué significa el negativo? Bueno, significa lo siguiente. Que yo tengo un eje X. Es importante el signo menos. Que yo tengo el eje X. Que yo tengo el eje Y. Acá está el punto B, que es mi origen de coordenadas, y tengo la barra. Tengo la barra que pongo en verde. ¿Estamos? Acá está la barra. Esto indica que mi fuerza va a estar desde el punto B a 0,96 metros. ¿Y el signo menos qué significa? Que es hacia las coordenadas negativas, por acá. Por acá más o menos. En menos 0,96 metros. Si me hubiera dado positivo, me hubiera quedado por acá. Fuera de la barra. Fuera de la barra. Está mal. Está bien que nos haya dado negativo, porque si no nos quedaba fuera de la barra, lo que significa que está mal. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que estar bien, no mal. Y el menos lo que me indica es que no está sobre las x positivas a la derecha del 0, sino que es sobre las x negativas hacia la izquierda. Este menos lo que indica que es hacia la izquierda del punto B. ¿Está bien? Y acá es donde tengo mi vector R resultante respecto al punto B. Que tiene esta coordenada negativa de menos 0,96. Y acá es donde ubico mi fuerza. Mi fuerza resultante, la que habíamos encontrado antes, que era más o menos así. ¿Está bien? Esta es la fuerza resultante. Que tenía un ángulo
a ver de cuánto era, de 270,06 grados. Este ángulo, que lo vamos a poner en amarillo, es de 270,06 grados. Y el módulo de la fuerza resultante nos había dado 9,63 newton. ¿Ven cómo todo tiene sentido gráfico también? Bueno, esto no es fácil, tienen que repasarlo, tienen el video, lo pueden repasar todas las veces que necesiten y no aparece muy seguido en los exámenes, pero aparece. De esta manera nos aseguramos el signo también, ¿se ve? Y es esta operatoria. Primero calculo la fuerza resultante como conocemos, el momento resultante teniendo los recaudos de que si hay una fuerza que no está ni vertical ni horizontal hay que descomponerla en perpendicular y paralelo. Solo la componente perpendicular produce momento, saber ponerle el signo, saber calcular la distancia y la fuerza y ponerle el versor K. Luego tomar que el momento resultante es el R resultante cruz la fuerza resultante, reemplazar los valores obtenidos, donde las componentes del R resultante hay que simplificarlas antes. Ahora sabemos que solo tiene componente en X cuando la barra está horizontal. Entonces la componente en Y y la componente en Z, 0. Resuelvo este cuadro del producto vectorial, el pseudo determinante, lo resuelvo, y nos queda esto de acá abajo. Y de acá abajo despejamos la componente en X de donde aplico la fuerza, del vector posición de la fuerza. ¿Está bien? Que nos quedó menos 0,96. El menos indica que desde el punto de B me voy 0,96 metros hacia la izquierda. Y ahí ubico la fuerza. Bien. Eso es todo. En el próximo video estaremos viendo el centro de gravedad de los cuerpos homogéneos. ¿Está bien? Que nos va a servir para la clase 4. Chau, chau.